Buenas tardes, mi nombre es Camilo Andrés Castillo Blanco de la ficha 1805441, producción de audio digital, y este es la introducción a mi trabajo sobre técnicas de microfonía. XY estéreo. Son dos micrófonos cardioides de primer orden en el mismo punto, coincidentes, con un ángulo entre sus ejes para crear una imagen estéreo. El sistema XY estéreo es una técnica de coincidencia que usa dos micrófonos cardioides situados en el mismo punto y con un ángulo típico de 90 grados entre sus ejes para producir una imagen estéreo. Se usan ángulos de apertura entre las cápsulas de 120 grados a 135 grados e incluso hasta 180 grados, lo cual cambiará el ángulo de grabación y la propagación estéreo. MS estéreo. Un micrófono cardioide de primer orden y otro bidireccional en el mismo punto con un ángulo de 90 grados entre sus ejes, creando una imagen estéreo a través de la llamada matriz MS. El sistema MS utiliza la cápsula cardioide como canal central y un micrófono direccional en figura de 8 en el mismo punto, pero abiertos 90 grados con el llamado canal ambiente surround. La señal MS no puede ser monitorizada directamente en un sistema convencional izquierda-derecha. La matriz MS utiliza la información de fase entre el micrófono central y el ambiental para producir una señal left-right, compatible con un sistema estéreo convencional. Debido a la presencia de microcentral, esta técnica es bastante indicada para grabaciones estéreo donde se necesita una buena compatibilidad con sistemas monofónicos y es extremadamente popular en emisiones de radio. ORTF, esto en traducción es Office de Radiodifusión de Televisión Francesa. El fin de este es utilizar un par de micros cardioides que se suelen colocar a una distancia de 17 centímetros entre cápsula y cápsula, formando un ángulo de 110 grados, o otra opción que es colocarlos a una distancia de 20 centímetros con un ángulo de 90 grados. Con esta técnica obtenemos una captación de sonido más cálido y con una localización más precisa. Estos dos micrófonos se separan de los diafragmas horizontalmente 17 centímetros y un ángulo de 110 grados ya mencionados anteriormente. Los micrófonos cardioides se crea un efecto similar de volumen. DIN, estamos en par semicoincidente. Para continuar, entonces diremos que la técnica DIN, el estéreo DIN usa dos micrófonos cardioides separados y con un ángulo de 90 grados entre sus ejes para crear una imagen estéreo. El estéreo DIN produce una mezcla de dos señales estéreo de intensidad y retardo de tiempo, debido a la atenuación de la desviación del eje de los micrófonos cardioides junto con 20 centímetros de separación. La técnica DIN estéreo es más útil en pequeñas distancias, por ejemplo en pianos, en pequeños conjuntos o para crear una imagen estéreo de una sección instrumental de una orquesta clásica. Bueno, ahora continuaremos con la técnica NOS estéreo. Son dos micrófonos cardioides de primer orden separados 30 centímetros con ángulo de 90 grados entre sus ejes, creando una imagen estéreo, lo cual supone una combinación de estéreo por diferencia de volumen y por diferencia de tiempo. Si se utiliza en grandes distancias hasta la fuente sonora, la técnica NOS perderá las bajas frecuencias debido al uso de micrófonos de gradiente de presión y la influencia del efecto de proximidad en este tipo de micros. Ahora continuaremos con par espaciado, la técnica AB. Son dos micrófonos separados 50 centímetros. La distancia entre los micrófonos hará una diferencia de tiempo y fase entre la fuente sonora. Utilizaremos para esto micrófonos omnidireccionales. Dos micrófonos separados creando una imagen estéreo. La técnica AB estéreo o estéreo por diferencia de tiempo, como también se llama en ocasiones, hace uso de dos micrófonos separados para grabar señales de audio. Como nombré anteriormente, son micrófonos omnidireccionales. La distancia entre los micrófonos
supone pequeñas diferencias en la información de tiempo o fase contenida en las señales de audio. Para esto la distancia entre micrófonos sería una consideración importante cuando preparamos una grabación AB. Estéreo es la distancia entre los micros, puesto que la amplitud estéreo de una grabación depende de la frecuencia. Cuando más profunda sea la calidad tonal que deseemos reproducir en el estéreo, mayor distancia ha de haber en la separación entre micrófonos. Usando una distancia recomendada entre micrófonos de 1/4 de la longitud de onda del tono más bajo, teniendo en cuenta la reducida capacidad del oído humano para localizar frecuencias por debajo de 150 Hz, llegamos a una distancia óptima entre 40 y 60 centímetros. Las grabaciones musicales críticas, tales como una orquesta al completo en una sala de conciertos, supone buenos ejemplos de la importancia del posicionamiento correcto de los micrófonos. Aquí los micrófonos se colocarían típicamente por encima o detrás del director. Los micrófonos omnidireccionales en el sistema AB son a menudo la elección más usada cuando la distancia entre los micrófonos y la fuente de sonido es grande. La razón es que los micrófonos omnidireccionales son capaces de captar las verdaderas frecuencias bajas de la señal con indiferencia de la distancia, mientras que los micrófonos direccionales están influenciados por el efecto de proximidad. Los micrófonos direccionales mostrarán la pérdida de bajas frecuencias a grandes distancias. Técnica de Catry. Consiste en la colocación de 3 micrófonos omnidireccionales en triángulo. El árbol consiste en una figura de 3 puntos formada por los micrófonos omnidireccionales en un triángulo, apuntando hacia la fuente sonora. Los 2 micros exteriores están bastante apartados, de manera que aparece un agujero central si no se coloca un micro en ese lugar. Ese micro central debería ser mezclado para rellenar el hueco. Las distancias exteriores oscilan entre 60 y 120 centímetros. El tercero, es el del centro, puede estar ligeramente por debajo y por delante del par extremo, dependiendo de las variables acústicas de la sala en el conjunto o de la orquesta donde sean grabados. El árbol puede ser alzado o bajado para lograr el mejor resultado. Es una colocación con mucho éxito porque asegura un sonido natural. El árbol se coloca justo detrás o encima del director, lo cual da como resultado un balance muy cercano a la intención musical. Además, los 3 micrófonos se aproximan más a las secciones de las orquestas que los sistemas A-B, proporcionando mucha más claridad y definición de la imagen estéreo.